al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Otra vez, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Vamos otra vez. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Última vez. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Muy buenas noches, iglesias en Honduras. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes acá en la sección del miércoles de enseñanza. Muchas gracias también a Dios, a los ministros también que permiten este espacio para que podamos desarrollar otros temas ahí también un poco más carnudos a veces y más complejos. Hoy estoy bien contento porque hoy tenemos invitado también. Ya día estaba solito, ¿va? Pero hoy tenemos un invitado especial que quiero presentar. Así que es alguien que no necesita presentación, que yo quiero mucho también y que me anima pues estar en esta noche con él acá. Y adivinen, tenemos a mi papá otra vez, ¿ok? ¿Qué hay, papá? ¿Cómo estás? Qué buena bienvenida. Gracias, hijo. Siempre por la voluntad de Dios, pues tratando de seguir aprendiendo para compartir con nuestros hermanos. Hemos estado un poco apretados con nuestro tiempo y también me metí a lo de la maestría en consejería bíblica y entonces he estado un poco definiendo nuevamente los horarios, pero ya estamos nuevamente con los trabajos y las cosas de Dios bastante bien. Así que gracias. Creo que es importante siempre saludar a nuestras iglesias hermanas, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y por supuesto los hermanos de Puerto Barrio. Para comenzar, tal vez bien, vamos a comenzar orando para que Dios se quede en control de esta reunión nuevamente. Así que acompáñenme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre y poder compartir de tu palabra, Padre.
Gracias por este tiempo que he estado ausente, Señor, pero reordenando nuestras vidas para servirte. Gracias nuevamente porque Eduardo ha estado al frente y ha podido seguir esa enseñanza que tú quieres que le llevemos a tu pueblo santo, Padre. Hoy también, como todos los miércoles de enseñanza, tenemos un tema muy especial y es tu historia, cómo tú nos las has narrado y nos has puesto en el camino para que nosotros entendamos correctamente cuál es el verdadero propósito tuyo para cada uno de nosotros. Gracias nuevamente, bendice las iglesias, bendice el liderazgo de todas las iglesias, Padre, bendice Centroamérica, que ahora estamos unidos a través de Profundiza, Señor, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. El micrófono. Imagínate, pensé que le había dado el clic ahí, pero no le dio. Hay buenas noticias también porque también estamos entrenándonos más a través de Profundiza, ¿no? Claro que sí, Vamos a claro que compartir sí. algo Y, acá, tal vez si lo y puedes leer acá fíjate por que ahí. este es un anuncio especial que queremos hacer para todos los hermanos de todas las iglesias en Honduras, incluyendo los de Puerto Barrios, que ya comenzó, esta semana que pasó comenzó, o la semana anterior ya comenzó el plan de salvación. Este es un módulo especial de Profundiza, en donde estamos involucrados para este módulo todos los que pertenecemos al grupo de enseñanza de Centroamérica y vamos a compartir algún tema cada uno. Es importante porque siempre estamos hablando de temas que decimos, ese no es de salvación. Bueno, hoy sí vamos desde el plan de salvación, estos temas sí son de salvación, por eso es que es muy importante. Por favor, busca la información, regístrate, porque estos temas te van a ayudar muchísimo y ya te los leo. Mira, hay una introducción a la exposición del curso, después sigue la historia del plan de salvación, la caída, exposiciones participativas, redención y justificación, la fe y el arrepentimiento, el bautismo. ¿Se pierde la salvación realmente? En dos partes, porque esto no es tan sencillo. Hay dos clases que van a ser, se pierde realmente. ¿Sabes si se pierde la salvación realmente? Entonces, está muy interesante, Eduardo. Tal vez los hermanos de Centroamérica van a estar muy contentos porque esta es una carnita espiritual. Sí, no, completamente, apá. Y de veras yo quiero animarlos. Este lunes empezó ya, pero pueden inscribirse. De hecho, Pablo lo que hace es que a veces sube el video a YouTube, busquen Profundiza, y ahí lo pueden ver la primera clase. Si no pudieron estar en esta, los que ya se metieron ahí de lleno, excelente. Aprovechen. Siempre lo que vos dijiste ahorita, pues es cierto. Siempre hablamos, en la iglesia tenemos esta muletilla, ¿no? Como que decimos. eh, bueno, ese no es un asunto de salvación, no vamos a discutir por eso, decimos nosotros, ¿verdad? Pero en realidad, este curso de Profundiza sí es un curso de salvación, o sea, sí Sí, queremos correcto. aprender realmente acerca de la salvación y realmente queremos que los hermanos estén capacitados, que podamos realmente estar claros acerca de esta doctrina. No es, miren, el tema de la soteriología, la salvación, es un tema amplio. No creamos que en 8 sesiones que van a ver acá vamos a resolver todos los dilemas que usted pueda encontrar en cuanto a lo que trata el tema de salvación, pero sí vamos a tener una guía. Y vos viste acá, parte de los temas también de la salvación es de lo que estamos hablando. Sí, La claro que sí. caída, la necesidad de una redención y también de lo que vamos a hablar en esta noche también. Entonces, excelente, estamos contentos, no se pierdan. Las últimas 2 clases yo las voy a dar. Es un tema que quiero aprovechar parte del aprendizaje que he podido tener en la maestría que estoy estudiando, que vamos a hablar un poco de la historia de este tema de la pérdida de la salvación y vamos a hablar un poco de la perspectiva bíblica del libro de Hebreos, que es el que tiene los pasajes más desafiantes en lo que se refiere a la salvación y la pérdida de la salvación. Entonces, muy importante, no se lo pierdan, apúrense, anótense ahí y llenen el formulario, hablen, escríbanle a Paulo, ahí está la información y queda disponible para todos. Ahora bien, voy a ir, si querés, para que vayamos avanzando también, a recordar pues la clase que estábamos llevando la vez pasada. El último miércoles de enseñanza, si se lo perdieron, tenía por nombre ¿va? Cosmovisión teísta cristiana. Ya dijeron, ay, Dios mío, es que
y estos temas que está llevando Eduardo, dice que, fíjate que me dice un amigo, que es un amigo que quiero mucho, me dice, bueno, me engañaste un poco con el tema, porque él pensó que cuando íbamos a hablar de cosmovisión, él pensó que íbamos a hablar acerca de algo cósmico, ¿no? Él me decía, yo pensé que ibas a hablar acerca del universo, que ibas a hablar acerca de cómo se crearon, que el Génesis, que si la palabra El John en Big Génesis, Bang. el Big Bang y todo. Bueno, no, sí, ya he hablado del Big Bang, ya hemos tenido clases acerca de eso también acá en San Pedro, pero no era eso. Entonces dice, me enganchaste, pero al final me quedé, me dice, me gustó, me dice, y se quedó bien. Entonces, puede parecer un poco elevado, porque a veces no recurrimos a hablar con tanta claridad teológica, digamos, de estos temas, pero es muy importante. Y se los decía, haciendo un repaso rápido para recordar lo que hablábamos, por ejemplo, acerca de una cosmovisión, decíamos, ¿qué es una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón, es decir, algo que viene muy interno nuestro, que puede expresarse como un relato o en un conjunto de supuestos que mantenemos acerca de la constitución básica de la realidad y proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos y poseemos nuestro ser. Tal vez alguno diga, bueno, Eduardo, es que esa definición está difícil, le estamos metiendo, le estamos hablando muy enredado a los hermanos. Miren, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando mi hija empezaba a hablar, mi amada Estefanía empezaba a hablar, ella empezaba a pronunciar mal las palabras. ¿Se imaginan que yo hubiese, por ser un papá consentidor, empezar a hablar como ella mal para que ella no se sienta mal? Es decir, no puedo empezar a pronunciar las palabras mal en español para que mi hija no se sienta mal por pronunciar mal en el español. Al contrario, tengo que enseñarle a hablar correctamente. Tengo que hablarle bien el español y ella va a poder aprender. De igual manera, hermanos, yo creo que vamos a aprender. Estamos en una nueva era para nuestras iglesias también de aprendizaje, de entender mejor lo que creemos. Cosmovisión es la forma como vemos el mundo, como entendemos la realidad y algo que está profundamente arraigado en nuestros corazones. Es algo interesante, puede expresarse en un relato porque tiene que haber una historia coherente, algo que nos dé sentido para entender por qué existe el mundo como lo conocemos, por qué existe el mal, qué pasa después cuando morimos. ¿Se recuerdan que yo estuve haciendo todas esas preguntas acerca de las preguntas trascendentales de la vida? ¿Habrá justicia algún día? ¿O por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué vemos a veces gente buena sufrir? ¿Por qué vemos tanto sufrimiento, tanto daño, guerras? Recientemente estamos viendo eventos terribles en Israel, la Franja de Gaza, vimos Rusia, Ucrania, y vemos las noticias y es algo perturbador también. Cuando vemos y nos llenamos tanto de lo que pasa en el mundo y lo que el mundo ha llegado a ser, que también tiene sentido porque tenemos una narrativa clara de por qué esto es así. Entonces, la cosmovisión, claro, recuerden, la forma como yo veo. Y aquí yo les dije que este libro es muy bueno porque me parece que explica de manera muy sencilla. De hecho, aquí lo tengo yo en físico, yo lo compré en Amazon nada más, tuve que mandarlo a traer, no me salió un poquito caro, la verdad, más de lo que esperaba, pero también ahí pues pude aprovecharlo al máximo, recibí una clase, recuerdo en Los Ángeles, acerca de este libro un poco muy rápida esa porque era un nivel alto, pero esto es importante. Lo que hacen estos autores, ya le llaman la verdadera historia del mundo. Entonces, la cosmovisión es, entendamos nuestra historia, que esto nos va a dar una guía para saber lo que creemos. Y la vez pasada vimos dos puntos, vimos el primero y el segundo acto. ¿Se recuerdan? El primer acto que Dios hace es la creación. Y cuando vimos la creación, vimos Dios creó todo bueno. Y esto es importante porque esta historia ustedes tienen que contársela a los hijos y esto debe ser transmitido generación tras generación como fue el mensaje, ¿no? Entonces, aquí el primer acto es Dios establece el reino, crea el universo entero y hace una creación especial que somos el ser humano a imagen y semejanza de él, con un valor, con una dignidad, con una importancia. Pero este ser humano desobedece la única regla que, no, que tenía que obedecer, la desobedece como un acto de rebelión contra Dios y ocurre lo que se llama dentro de la teología bíblica la caída. Es decir, vivimos en un mundo caído, un mundo que ya no refleja la gloria que reflejaba el original.
Entonces hay un daño permanente. Nosotros todavía podemos ver algunos atributos de Dios, algunos fugazmente distorsionados en nosotros mismos, pero no completo, porque la caída lo distorsiona. Y por eso es que esta caída, el mundo empieza en una decadencia de maldad, hasta lo que hoy conocemos también, y vemos tantos desafíos para el progreso de la civilización humana. Y finalmente, para terminar el resumen, para que empecemos a hablar lo que vamos a ver hoy, eh, vemos acá el efecto de la caída en nosotros no implica que dejamos de ser humanos. Continuamos en la imagen de Dios, pero nuestra rebelión ha afectado profundamente la forma en que somos humanos. Esta naturaleza, y hablamos de Romanos, se recuerdan de esa lucha con mi interior. Me deleito en la ley de Dios, dice Pablo, pero mi cuerpo está atado a la ley del pecado. Entonces vemos esta profundidad de lo que el daño que ha causado ese evento de la rebelión. Pero miren qué interesante, porque Dios pudo decir, eliminemos esto, salió mal, eliminemos esto. Pero al contrario, en su gracia, nos permite a ustedes y a nosotros existir y hay un propósito para ello. Finalmente, el egoísmo, la violencia, la ira, los odios, los celos, los partidismos, las envidias, rivalidades, el deseo de poder sobre otros seres humanos, la obsesión insaciable por obtener bienes materiales, la guerra, la falta de amor, son un reflejo del efecto de la caída en el ser humano. Entonces, hay un problema, tenemos que entender algo, tenemos un problema. Y eso es lo que pasa. Entonces, ahí nos quedamos la vez pasada, nos quedamos es, parte de nuestro relato, nuestra cosmovisión es el ser humano hay un problema. Dios lo hizo todo bien. No es que él se equivocó, no es que él hizo algo malo. Él lo hizo todo bien, pero nos dio libertad al ser humano también para elección y el ser humano decidió rebelarse contra Dios y esto trajo consecuencias graves para la humanidad y un mundo sin esperanza, porque un mundo sin Dios, sin el creador de él, no tiene esperanza. Entonces, pero también, ahora viene la parte que vamos a hablar en esta clase, parece que sigue ahora, ¿no? ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente acto? El primer acto, la creación, todo bien. El siguiente, terrible, ¿no? La caída. Pero ahora vamos al tercer acto. Entonces, ¿te parece si lo explicas el tercer acto? Sí, claro que sí, Vamos hijo. al tercer acto entonces, que este ya es más Este es, animante que los dos primeros, que el primer y el segundo, perdón. esta escritura es la escritura fundamental que podemos tener realmente. La vamos a leer para compartirla. El rey escoge a Israel. Es la redención iniciada. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué estaba pasando después de la caída? Recuerden que ahí la caída representa la maldad que tenemos nosotros como seres humanos. Y Dios hace un nuevo pacto, pues, o sea, Dios hace un nuevo pacto a través de Noé. Y es descendencia de Noé, es Abraham. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios nuevamente? Dice, bendecir a todos los pueblos a través de la descendencia de Abraham. Un pueblo, hacer su propio pueblo. También dice que aquí el relato comienza a revelar que Dios responderá a lo que era incorrecto de la creación. Con este pacto nuevo se está corrigiendo lo que nosotros pusimos mal, que fue la maldad que pusimos, la caída. Dice que Dios quiere su propio pueblo y por eso lo está armando a través, saben que de la descendencia de Abraham viene Isaac, Jacob y después vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, eso es una de las partes más importantes. Entonces, Dios, ¿qué está buscando cuando dice que escoge a su pueblo? Este es el inicio del pueblo. El inicio del pueblo es Abraham. Sabemos que Abraham estaba anciano, su esposa era estéril y ahí viene el milagro. De ahí comienza esta relación.
¿Qué era lo más importante de este pacto que se iba a hacer, el pacto de Dios con Abraham? Tiene tres elementos. Uno es la relación personal de Dios con Abraham, el crecimiento de su familia para llegar a ser una gran nación y la tierra para ser su hogar en esta nación y ser Dios el dueño también de toda esa tierra. Estas promesas fueron hechas por Dios hacia Abraham. Y de ahí ustedes miren que el pueblo de Israel crece, se hace grande y un día va a llegar a la tierra prometida. Pero eso es más adelante. ¿Algún comentario, Eduardo? Sí, fíjate que lo que vos decís, imagínense, venimos perdimos la esperanza, no hay esperanza, y veamos esa escritura para mí es fundamental, porque nos permite entender el nuevo pacto, lo que vos hablabas, imaginemos después de la caída, ¿no? Adán y Eva tienen hijos, ¿y qué es lo primero que pasa? Caín y Abel, o Sí. sea, asesinato. De ahí la tierra se corrompe completamente y lo que vos hablabas, Noé, es rescatado junto con su familia, ¿no? Entonces vemos la maldad esparciéndose completamente, extendiendo su reino, la maldad, de un mundo caído, un mundo sin esperanza, un mundo que no se acerca a Dios. Entonces, este es el daño que hay. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquí lo que hablamos, el tercer acto es la redención iniciada. La redención es el rescate. Es como que alguien está prisionero ahí y es rescatado. No tiene posibilidad alguna de poder hacer algo por su libertad, pero es rescatado, es redimido. Entonces, nosotros normalmente no usamos los términos redención, pero es un término bíblico muy importante. Entonces, el rey escoge a Israel y entonces en la siguiente parte que yo quiero compartirles, acá en Éxodo 19, del 5 al 6, observen ahí, dice, porque veamos, fue rescatado el pueblo, Abraham fue elegido, lo que hoy tuvo su descendencia, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, las 12 tribus de Israel crecieron, se multiplicaron en Egipto, fueron esclavos, Moisés va y los libera, y en esta parte del Éxodo, no vamos a entrar tanto esta parte de la historia bíblica, ya le hemos enseñado también, hemos dado clases de esto, pero veamos lo que ocurre ahora, o sea, en Éxodo 19, del 5 al 6, está como el mandato de lo que este pueblo va a hacer, qué es lo que Dios está imaginando. Eso es lo increíble, porque al tener la revelación de Dios en nuestro poder, en nuestras manos, podemos conocer lo que Dios quería y estaba pensando. Y observen acá, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Imagínense qué interesante. Esto Dios le está diciendo a Moisés de que si eran obedientes y cumplían el pacto, Dios hizo un pacto con este pueblo. Si se mantenían obedientes, iban a ser propiedad exclusiva. O sea, esto era algo como VIP, ¿no? O sea, estás haciendo VIP del creador del universo. Y dice, entre todas las naciones iban a ser propiedad exclusiva. Y dice después, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes para mí serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Es bien interesante estos términos, papá, porque cuando hablamos de una nación santa, hablamos de un pueblo apartado. Y cuando hablamos de sacerdocio, que Israel iba a ser un sacerdocio, un reino de sacerdotes, ¿qué es un sacerdote? Es un intermediario, ¿no? Sí, exacto. Intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces, miren Correcto. qué interesante las matices de esta escritura, porque el pueblo de Israel tenía que cumplir su función como sacerdotes, es decir, ellos iban a llevar a todas las naciones a ese Dios. Eran propiedad exclusiva, o sea, eran apartados. Se recuerdan también los levitas, ¿no? Los levitas fueron apartados para el servicio del tabernáculo, ¿no? En este momento, en el caso de Moisés, pues luego está el templo, ¿no? Pero primero está el tabernáculo. Entonces, este reino de sacerdotes tenía una misión, una nación santa, un pueblo apartado, un pueblo que no iba a ser igual a los demás pueblos. Entonces, desde que salen del Éxodo, desde que salen de Egipto, Dios los saca y les dice lo que tienen que hacer. Este es parte del plan de redención. La redención inició con Abraham. Se le hizo la promesa a Abraham.
Ahora, el pueblo se multiplicó, lo que vos hablabas, ¿no? El pueblo se Sí, exacto. multiplica y ahora van a tener la tierra, el siguiente paso. Sí, Y en la tierra iban a ser esa nación de sacerdotes, iban a hacer la voluntad de Dios. Qué interesante esto, ¿va? Eh, interesante. Y fíjate que Dios siempre está preocupado por su pueblo. sí, Y, o sea, dice que la bendición va a venir a través del plan de Dios, es que a través de los israelitas, los demás pueblos, sí. cuando miren esa nación santa, vengan y se unan a Dios y sea una nación no exclusiva, sino hacia Dios, hacia llegar hacia Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, no sé si podemos ver la siguiente Sí. diapositiva. Ahorita, porque ¿Qué después, bueno, pasa ahí? vamos a ver, ahí, listo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? En Deuteronomio 4 del 5 al 8 dice, siempre en la redención reinicia, miren, yo les he enseñado los estatutos y las leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra a las que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es el pueblo sabio e inteligente. Esta es la gran nación, porque quien, ¿qué nación tan grande hay que tenga un Dios tan cerca como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios? Cada vez que lo invocamos, cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas con todas estas leyes que hoy les expongo? ¿Cuál era el plan? El plan era, si ustedes estudian la parte moral de todo lo que eran el pueblo de Israel, van a ver que los estándares eran demasiado elevados con relación a los otros poblados, a las poblaciones que habían. Esta escritura está cuando el pueblo de Israel ha sido sanado con los 40 años que estuvieron en el desierto. Recuerden que aquí es antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó antes de eso? Vinieron y algunos no creyeron realmente en el proceso de redención y podríamos decir que se confabularon y empezaron a adorar otros ídolos y entonces Dios puso otra vez su mano y anduvieron en el desierto 40 años. En este dice, aquí ya toda esta es gente nueva, gente que no conoció a esa gente, porque recuerden que hay una cuestión eh, histórica que tenemos que analizar también y los historiadores los analizan, es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solo venían israelitas, pues también esclavos, habían esclavos de otros trasfondos. Y entonces ellos aprovecharon para salir de la esclavitud, pero esos fueron los que fueron contaminando el pueblo de Israel. Así que ahí estamos en la puerta, en la tierra, ya para empezar a hacer esa luz que quiere, que Dios siempre le dio al pueblo de Israel para que fuera implantada y todos se unieran para que fueran bendecidos por Dios. Sí, imagínate para que lo que hablábamos, miren en Éxodo, o sea, en Éxodo, como la escritura de Éxodo hablábamos de que desde Éxodo, de que salen, ¿va? Les dice nación santa. Sí, Y aquí, acuérdate, como vos decías, estaban a la puerta de la tierra prometida. Y lo interesante es que, obviamente, lo que vos dijiste fue sanado, ¿va? Fue limpiado, porque toda la sí, generación que había hecho mal, o sea, estos que les habían dicho que iban a ser nación santa, no se comportaron como tal, sí, no exacto, cumplieron, y ahora estaban a la puerta ya de entrar a la tierra. La promesa de Abraham estaba por por cumplirse. cumplirse. Y dice ahí, mira qué interesante lo que vos compartías, ¿va? Que decía, obedezcan los mandamientos, pónganlos en práctica y así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Es decir, cuando obedecemos a Dios, mostramos la gloria de Dios a los demás. Y eso es importante porque a veces creemos que la obediencia es como nada más una especie
de disciplina nuestra, de cumplir un estatuto, un reglamento, una regla, pero en realidad la obediencia es parte de la forma como Dios trabaja también para mostrar su gloria en nosotros también. Y me encanta porque dice ahí que como que la gente va a decir, este es un pueblo sabio, inteligente, esta es una gran nación. ¿Se imagina que Dios hablara así de nosotros también? Y lo que vos hablabas, la expectativa moral que puso las leyes morales de Dios eran muy superiores a cualquier otra legislación que hubiese en la época. Entonces, estamos ahí. El pueblo se emproblemó y aquí estaba entrando, estaban en un nuevo discurso, pero sabemos la historia. No vamos a ahondar mucho porque serían muchas horas esta clase. Eh, pero imaginemos, el pueblo entra, ustedes saben, el pueblo conquista la tierra de Canaán, están en unos altibajos de que estaban fieles a Dios, después que no eran fieles a Dios, y empezaban como en un tiempo de altos y bajos, caídas, que volvían, que regresaban, que se restauraban, que tenían un nuevo líder, piden un rey, tienen su época de gloria con David y Salomón, donde se vuelven un reino Correcto. poderoso, un reino majestuoso, que todo el mundo quería ir a ver el rey de Salomón, la cúspide entra con Salomón, pero después de la muerte de Salomón viene la división del reino. El reino se divide, Roboán, el hijo de Salomón, queda en el sur, pues sí, en el norte, pues creo que era Jeroboán, si no me acuerdo. Quedan ahí dividido el reino y ya quedan más expuestos, ¿no? Y otros pueblos, como el pueblo de Israel, el pacto que Dios había hecho con ellos para que fueran los sacerdotes del mundo, eh, no lo estaban cumpliendo. Entonces vinieron otras naciones. La promesa de Dios era, o sea, mientras seas fiel a mi pacto, te voy a proteger, te voy Sí, a prosperar, te voy a hacer a ti, bendecir. pero no lo lograron. Ellos fallaron en poder cumplir con el pacto que Dios había establecido con ellos y vinieron otras naciones, los asirios en el 720 y algo, atacan y destruyen la parte norte del reino y después el famoso Nabucodonosor, ¿verdad? Que llega en 586, bueno, desde el 605 empiezan las ejecuciones, pero en el 586 devasta Jerusalén, el templo es destruido, el orgullo de Jerusalén, donde habitaba Dios con ellos, queda hecho pedazos. Imagínate la moral, el Sí, ánimo del pueblo al ver destruido el lugar que era su orgullo, porque ellos, lo que vos sí, hablaste, Alba, vos hablaste, esta gente eran un pueblo exclusivo, pero no exclusivo para sentirse engreídos o sí, jactanciosos, estamos claros. exclusivos para ser humildes, humildes y poder hacer su rol de sacerdotes. Se da el exilio, el pueblo es disperso, Nabucodonosor lleva a los jóvenes talentosos y todo, pero en medio de todo, fíjate, papá, qué interesante, y esto es lo que nunca tenemos que olvidar como cristianos, a pesar de la maldad humana, a pesar del mundo caído en el que vivimos, el plan de Dios siempre sale adelante. Y Así aquí es. viene, y es una promesa muy importante, porque viene la siguiente parte. Ya había, la redención inició, pero la redención tenía que cumplirse. Y aquí viene la promesa donde esta escritura es muy importante. Daniel 2 del 44 al 45, después de que Nabucodonosor, Daniel, estando en el exilio, el profeta Daniel, allá en Babilonia, escucha el sueño del rey Nabucodonosor, pueden leer la historia en el libro de Daniel, donde él tiene ve una estatua con diferentes materiales construidas de un hombre ahí construido y que es derrocado, es destruida por una roca. Y esto dice así, en los días de estos reyes, cuando Daniel está expresando la interpretación, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca que fue cortada de la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación es digna de confianza. El profeta Daniel está dando la interpretación de lo que venía. Los diferentes reinos que iban a ser sucesores de Nabucodonosor, Persia, los griegos, los romanos, todo ese sufrimiento, toda esa situación que aún el pueblo iba a pasar en el exilio, era parte de esta historia también. Pero aquí en este momento, si te fijas, papá, viene en el exilio, aún estando allá lejos de su tierra,
con el templo destruido, con mucho dolor como nación, con su fracaso, al entender que no lograron hacer ser esa nación apartada para Dios, Dios los llena de esperanza y les dice, a ver, Dios establecerá un reino eterno, jamás será destruido. Mira qué interesante. Ese reino eterno, esa es la esperanza. Y esto es donde vemos que tenemos la coherencia en nuestra narrativa bíblica. Y qué importante, todos sabemos el significado. ¿Qué decimos nosotros en la canción? Es Jesús, la roca fiel, es Dios, no la roca, ¿no? Siempre decimos Jesús es la Sí. roca. Bueno, esa roca destruiría todos los reinos para poder tener establecer el reino eterno. Este cuarto acto se llama la venida del rey. La redención es cumplida y lo vemos acá reflejado en el profeta Daniel. ¿Cómo ves, papaya? Bueno, mira, después de todo ese tiempo de ver esplendor y gloria del pueblo de Israel, viene la desobediencia y viene el castigo, pues. Estando en el exilio, o sea, tal vez la gente que ya está en el exilio está pensando, y ahí es donde los profetas fueron más prolíferos en las representaciones, estando en el exilio, para la ayuda y para lo que nosotros tenemos hoy como parte de nosotros mismos que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, eh, la venida del rey es esperada. Eh, Después de Daniel, pasan casi 600, 700 años antes de la venida y el nacimiento del rey, que es parte del cumplimiento de la redención cumplida. No sé si podemos ver siempre en el cuarto acto la escritura, y dice así en Lucas 1:26. Miren ya, o sea, eh, lo anterior vimos todo el Viejo Testamento, y hoy iniciamos ya el Nuevo Testamento. Eh, la redención cumplida se cumple con el Nuevo Testamento. La venida del Rey es el nacimiento de Jesús. Y vamos a ver, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de el rey David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás de nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Mira el cumplimiento, y estamos hablando de casi 700 años, serían más o menos entre 600 a 700 años serían más o menos. Sí, como, Menos. como 500, 400 y algo, sí. Ok, sí, porque sí, como 500 años, porque hubieron 400 años de, De de lo que es silencio. el silencio de Dios. Entonces, bueno, aquí viene toda esta narrativa desde Adán, eh, Noé, Abraham, Moisés, los jueces que hubieron durante todo ese tiempo, vienen a cumplirse aquí. Pero ¿cuál era la expectativa judía en ese tiempo? ¿Cuál era la expectativa judía eh, en, de la venida del Mesías? Porque realmente sí lo estaban esperando. El pueblo judío sí estaba esperando su Mesías. Dice que, mire, o sea, los fariseos querían una separación religiosa. Ellos querían separarse ellos, una separación. Los esenios tenían un retiro defensivo, se retiraban y solo ellos
Los celotes, una revolución violenta, ¿va? Ellos querían sangre y que derrotaran a todos los pueblos. Los saduceos, el involucramiento político con las autoridades romanas y hacer las paces. Estos cuatro enfoques diferentes es lo que tenían en el tiempo que nació Jesús. Sin embargo, estaban completamente alejados de realmente cuál era el verdadero plan de Dios. Recuerden, era una nación santa, nación de sacerdotes. ¿Para qué? Para que los demás pueblos se agregaran y fueran ejemplo de todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos se creyeron exclusivos, ellos, solo ellos. Entonces, con el nacimiento de Jesús, se marca la nueva era, el cumplimiento de la promesa de un Mesías. Y el Mesías estaba ya a través de María estando. Luego, no vamos a ahondar, o sea, en la vida de Jesús, pero sí Jesús nos muestra realmente cómo nosotros, como pueblo de Dios, debemos ser y estar y dirigir a la gente que nosotros tenemos. Representó humildad. Cuando los judíos esperaban que el Mesías entrara a Jerusalén, generalmente los que eran conquistadores entraban en un corcel negro y victoriándose y las armas y todo, y Jesús entró en un pequeño burro y con palmas a alabando a Dios para que entrara y hiciera. Jesús también dictó la sentencia del templo, que el año 70 es destruido. Y al final, pues Jesús con su muerte simbolizó el pacto y el nuevo pacto que nos hace a nosotros, los que no teníamos derecho a Dios, estar con él. ¿Verdad? Sí, bueno, ahorita tengo efectos especiales por acá, pero mira qué interesante lo que decías vos, papá. Estamos hablando de que esa escritura exacta, no sé si se me escucha bien o no. Sí, 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 ok. correcto. La Sí, escritura que habla de mi papá, miren la semejanza, lo que hablábamos de Daniel, un reino eterno, ¿no? Y cuando estábamos hablando que el ángel se le aparece a María, le dice lo mismo, un sí, reino eterno. Miren qué interesante, ¿verdad? Para que vean la conexión de la narrativa bíblica. Un reino, el Hijo del Altísimo y el llamado que le hace cuando llega ese momento de la visitación, ¿no? Entonces mi papá hablaba también, no vamos a entrar en toda la biografía de Jesús que vemos en los evangelios, pero la expectativa mesiánica era ardiente, pero era ardiente en el sentido que ellos estaban esperando, como decía mi papá, como la restauración de Israel, ¿no? O sea, queremos volver a ser el pueblo exclusivo, ¿no? Queremos volver a ser ese pueblo poderoso, ¿no? Queremos ser ese pueblo realmente que haga una diferencia, pero no estaban tan preocupados realmente de queremos ser la nación santa que muestre a Dios y que lleve la luz. ¿Ven la diferencia, no? Lo que le mi papá, sí, había como una expectativa mesiánica más de volver a sentirse exclusivos. Y aquí hay una observación. ¿Será que como cristianos a veces podemos llegar a creernos exclusivos? Y a veces usamos estos términos como soy hijo del rey, soy maravilloso, soy la niña de los ojos de Dios. Y son términos bíblicos. No voy a decir que están cometiendo un pecado en hacerlo. Pero no se trata de sentirnos exclusivos, no cometamos el error de Israel. De hecho, Pablo en Romanos 11, cuando habla del olivo silvestre injertado, refiriéndose a las naciones gentiles injertadas al pueblo de Dios, habla de que el error de Israel fue su jactancia. Y aquí entendemos claramente que habían olvidado realmente esta narrativa. Se olvidaron de la narrativa y empezaron a tener sus propias expectativas de lo que representaba realmente la historia de Dios para ellos y no la verdadera. La verdadera historia era que ellos eran parte del plan de Dios salvador para su pueblo. Ellos no eran nada más el VIP de la raza humana. Ellos no eran eso, eran la esperanza, el sacerdocio, la nación santa. Entonces, imagínate, y cuando Jesús muere, viene algo tan interesante, como la Biblia tiene un nivel de coherencia extraordinario, y lo vemos acá en 1 Corintios 15, 20, 1 Corintios 15, he compartido muchísimo este pasaje
Me encanta, tengo varias clases ahí porque es un pasaje fenomenal. Todo el capítulo, que es largo de hecho. Pero solo veamos el 15, el 20 al 23. Dice así: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. A vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Este pasaje revela una verdad muy profunda, la redención cumplida. Cristo viene, el Rey viene a la tierra, comunica su mensaje, establece su reino también, enseña realmente esos errores que tenía el pueblo judío, los corrige y viene a ser la primicia. Entendemos todo este problema que hablábamos de la caída, aquí empieza ya la solución. Entró, ¿qué dice? La paga del pecado es, ¿qué dice Romanos? Muerte. Muerte, ¿ok? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Cristo hace el cambio. El Rey ha llegado. La redención se ha cumplido. El rescate fue realizado. Y esta es la esperanza que vivimos nosotros los cristianos. Y sabemos que tenemos la esperanza porque en su debido tiempo Cristo fue las primicias, fue lo primero que iba a pasar y ahora tenemos la esperanza en nosotros mismos. ¿Ven la profundidad de nuestra narrativa bíblica? ¿Ven qué importante es poder comprender y por qué queremos, por qué estamos insistiendo con mi papá en querer entender nuestra cosmovisión? Porque solamente cuando entendemos nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo va a cambiar, nuestras vidas van a cambiar. Hermanos, yo sé que a veces puede decir usted que es algo pesado, bueno, estas clases no están un poco difíciles, no, vamos a ir con calma. De hecho, queríamos terminar con mi papá en esta sesión, los 6 actos, pero creo que lo vamos a dejar acá. Vamos a dejarlo acá para poder ir digiriéndolos también, porque tienen que digerirlos. Ya hablamos la creación buena, hablamos de la caída, el daño, hablamos de la redención inició, la redención se cumple. Nos faltan 2 actos todavía. Y aquí, por ejemplo, vamos a quedarnos acá. Te voy a compartir también, porque tenemos acá, ve que está, ve lo que vamos hablando, vamos ya al 4.º acto. Nos quedan todavía 2 actos. 2 actos más todavía de lo que va a pasar. Y miren qué interesante, porque lo que viene es la etapa en la que estamos nosotros. Nosotros estamos, la iglesia está en el 5.º acto. Entonces no se pierda el siguiente miércoles de enseñanza para que hagamos el 5.º y el 6.º acto de cómo termina la verdadera historia del mundo. ¿Cómo ves, papá? ¿Qué pensás? No, excelente, Eduardo. Fíjate que todos estos movimientos de lo que es eh, esta presentación de cómo Dios nos ha traído a través de la narrativa, es la correcta. Eh, Porque muchas veces nos ponemos a estudiar por separado toda la historia, pero cuando vemos en el orden cronológico que nos ha traído, realmente nos damos cuenta de que Él siempre está ahí ayudándonos. Mira, o sea, cuando el pueblo de Israel fracasa y se vuelve idólatra y se divide, se vuelve más débil, entonces lo conquistan. Pero en el exilio ellos vuelven y se vuelve todo, pero con motivaciones incorrectas, motivaciones que no eran el plan de Dios. En la creación no se contemplaba el pecado. O sea, entonces, en la venida de Cristo, viene Él para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Y qué importante, o sea, te digo, realmente hay tanto que decir que dejamos de decir porque, o sea, es tan poco el tiempo. Pero quisiera hacerle un llamado a nuestros hermanos de todas las iglesias que se involucren, que estudien un poco más de la palabra, que se junten varias personas para poder estudiarla y compartir. Es bonito cuando 2 personas están hablando de cosas interesantes del reino de Dios. Y no olvidar nunca, realmente
nosotros tenemos que ser los sacerdotes para que otras personas vengan y se acerquen. Ese es el verdadero plan. Nosotros tenemos que ir a otras personas, ser ejemplo nosotros para poder traer a otras personas al reino. Sí. Bueno, y sí, bueno, no te me adelantes porque esa es la siguiente que vamos ahorita en Claro que el sí. quinto acto. Yo les diría, miren, para que entendamos para qué me sirve a mí esto de la cosmovisión. Nosotros, como iglesias internacionales de Cristo, tenemos una tendencia a querer ser prácticos inmediatos. Y como no estudiar mucha teoría, esa es la teoría, no, esa teoría no es mucho, es mucho. A mí hablemos de acción, hablemos de hacer uno, dos, tres, cómo vamos a hacer para rescatar a aquel hermano. Y sí, tenemos que servir a nuestros hermanos, tenemos que trabajar duro por nuestra iglesia, por los hermanos que están débiles, por aquellos que están desanimados, que no quieren ir a la iglesia. Hay que hacer un gran trabajo. Pero tenemos que ir a una base donde entendamos y podamos darnos respuestas también, tengamos un mapa para poder dirigirnos con claridad en la maravillosa revelación de Dios para el ser humano. Por ejemplo, respondemos, ¿por qué existe el mal? Existe porque hubo una rebelión contra Dios. El mundo es caído. Sí, Vamos a encontrar la justicia acá porque esto va a distorsionar. Si no entendemos nuestra narrativa, hoy vemos gente viviendo, por ejemplo, como que Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, que debe satisfacer todos sus deseos. Dios, yo me porté bien y por favor, dame este carro, dame prosperidad. Y están tan enfocados en un mundo material, tan enfocados en cosas terrenales a veces, como diciendo, bueno, Dios, yo más o menos, yo me comprometo, Señor, que espero que me atiendas mi oración. Y tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir a Dios, pero también tenemos que entender la voluntad de Dios. Entonces, claro que esta sí. narrativa nos permite entender eso, nos permite cuál es el plan más grande de Dios. O sea, no se trata, hermano, solamente de su problema de hoy. Y aunque su problema de hoy es importante y Dios lo escucha y Dios lo atiende también, pero se trata de una narrativa más amplia, que es la que estamos enseñando, que cada cristiano debe comprender y que te va a cambiar la vida. A mí me ha cambiado la vida, aún después de mis 25 años en la fe que cumplo en este próximo mes, eh, me ha transformado, me ha dado esperanza, me ha dado paz, serenidad, templanza, calma, me ha permitido poder tener una vida muy, pero muy diferente y un disfrute, un gozo, un regocijo, digamos, de comprender más acerca de Dios, increíble. Así que les digo, hermanos, no se pierdan, entienda, trate, vuelve a escuchar la clase si es necesario. Estamos tratando de hacerla lo más digerible posible, pero esto va a responder muchas de sus preguntas y va a entender muchos errores que tal vez puedes estar cometiendo en tu relación con Dios. Me quedo con esto. Nos vemos en el miércoles de enseñanza de noviembre. Esperamos contar siempre con su sintonía, con su compromiso y honremos a Dios. Seamos hombres y mujeres poderosos de Dios para su gloria. Papá, Bendiciones. Buenas noches, hermanos. buenas noches. La próxima.